damos la más cordial bienvenida, amados hermanos. Nuevas son las misericordias del Señor. Y hoy, en esta mañana, en este tiempo, te damos la bienvenida a todos los que están conectados también, que separamos este tiempo. Cada canción, cada aspecto de este servicio es para agradecer al Señor y adorarle y contar de sus grandezas. Así que mientras le estás cantando al Señor, mientras le cantamos a nuestro Rey, agradécele con todo tu corazón lo que Él ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros en esta semana? Tan solo en este día nos ha regalado un nuevo día, la oportunidad de vivirlo para Él. Así que yo te voy a invitar que podamos estar en adoración al Señor a través de las canciones, a través de todo lo que hagamos. Sea de palabra o de hecho, adoremos al Señor. Toma unos minutos para hablar con el Señor allí donde tú te encuentras y dale tu alabanza, tu adoración al Señor. Sea cual sea las circunstancias, el Señor es digno de toda adoración y alabanza. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia aquí entre nosotros. Amén. Bienvenida, María Luisa. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué el pastor se puso suéter si estamos en mayo? En abril, ya casi en mayo. ¿Será que...? Bueno, les voy a decir el por qué. Voy a comenzar una nueva serie que se llama No temas. Y entonces aquí dice, vive nada, no temas. Así que esa es la razón porque estos 3 últimos domingos de abril voy a venir con mi suéter para que sepan que no debemos temer. La semana pasada celebramos la resurrección del Señor y me tocó compartir con ustedes, recordando que yo estuve ahí, como le dije la semana pasada, acerca del camino de Emaús. Recuerdan, 2 de los discípulos que iban de regreso a Emaús después de la crucifixión del Señor. Durante el camino se le unió una persona, no lo reconocieron, hasta que llegaron a la casa y cuando iban a cenar y el Señor oró, dice que los ojos le fueron abiertos y entonces llegaron a reconocer al Señor. Inmediatamente se regresaron donde estaban los discípulos, porque ellos tenían que dar esa noticia también. Cuando llegaron allá, el Señor se les apareció nuevamente y entonces les dijo que lo vieran, que Él no era ningún fantasma, que vieran sus manos, que vieran sus costados. Comió con ellos para demostrar que era Él en cuerpo presente. Pero lo más importante es que en Lucas 24, 46 al 49 dice lo siguiente: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ese es lo que se conoce como la Gran Comisión. Lo que el Señor le dejó a los discípulos, y como nosotros somos discípulos del Señor, pues también a nosotros nos los dejó. La promesa de enviar al Espíritu Santo se cumplió. Cuando en Pentecostés vino ese Espíritu Santo, se cumplió la promesa del enviar como el Señor lo había dicho aquí. Entonces los discípulos se animaron y comenzaron a compartir el Evangelio.
comenzaron a hablarles a otro de Cristo, aún a costa de su vida. Entonces la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿cumplimos nosotros con ese mandamiento? No lo hacemos por temor a ser rechazados, por temor a que se burlen de nosotros, por temor a que nos castiguen, a que nos llame la atención, o lo hacemos abiertamente. Estas 2 semanas anteriores, aquí en la escuela, tuvimos la semana que se llama Spirit Week. Es la semana donde se celebra muchas actividades. Y el lema de esa semana era: no temas, no tengas temor. Así que entonces quiero, como les dije al principio, en este mes desarrollar ese tema. Una serie de mensajes relacionadas con el tema no tengas temor. Hoy, específicamente, voy a hablar de que no tengas temor de evangelizar. No tengas temor de hablar de Cristo como no lo tuvieron los apóstoles. Así que hoy van a tener que usar la Biblia, pues no hay PowerPoint. De vez en cuando no lo voy a hacer para que volvamos otra vez a la Biblia. Nos estamos acostumbrando mucho a ver y no a usar la palabra. Entonces vamos a buscar 2 a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 6 hasta el versículo 12. 2 Timoteo del versículo 1, del 6 hasta el 12. El que lo vaya encontrando, por favor, se pone de pie para leer juntos la palabra. Voy a leer en la versión de la Reina Valera actualizada del 2015 y dice: por esta razón, en 2 Timoteo 1, verso 6, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual he sido puesto como predicador y maestro. Por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me das de ser el predicador de tu palabra. Gracias, Señor, porque este es un privilegio no merecido que tú me das. Que todo lo que digas a través de mí sea para edificar, para ministrar tu pueblo y aquellos que nos están mirando a través del internet. Usa, Señor, mi palabra, usa todo mi ser para llevar el mensaje en esta mañana. Que seamos no solamente oidores de esta palabra, sino que también seamos hacedores de ella. Porque es en Cristo Jesús que oramos y damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias por acompañarme en la lectura.
segunda carta a Timoteo. De acuerdo con los estudiosos, con los eruditos de la palabra del Señor, esta fue la última carta que escribió Pablo. Estaba preso y estaba listo para ser, algunos dicen que aserrado, otros que crucificado, bueno, pero estaba listo para partir con el Señor. Entonces escribe a Timoteo, quien era el pastor en una iglesia en Éfeso, para animarle que aún cuando él no estuviera, pues Timoteo siguiera con la tarea que tiene por delante, que no desmayase, aún cuando ya Pablo no iba a estar presente. Pero no solamente a Timoteo, también nos anima a nosotros. Esta carta, entonces imagínense que usted es Timoteo y que Pablo le está escribiendo a usted, para que usted también se anime de acuerdo con lo que Pablo le dice, que tiene que predicar el Evangelio. Usted no necesita ir al seminario para predicar el Evangelio. Usted no necesita ser pastor para predicar el Evangelio. Usted no necesita ser un erudito bíblico para predicar el Evangelio. Hay una sola cosa que nosotros necesitamos para predicar el Evangelio, y eso es ser cristiano. Creer en el Señor, tener fe en el Señor Jesucristo. Ese es el único requisito que necesitamos para predicar el Evangelio. Todos estamos obligados a hacerlo. Entonces voy a compartir con ustedes lo que Pablo escribe a Timoteo y cómo también es ayuda para nosotros. Entonces vamos a ir verso a verso. El verso 6 dice: por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por esta razón. Esa es una cláusula de contingencia, uniendo lo que él viene diciendo con lo que va a decir. Y entonces en el verso 5, aquí dice: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido que también en ti. Por esta razón, entonces Pablo va a comenzar a hablar con Timoteo, decirle que la confianza que Pablo tiene en Timoteo es porque la fe de Timoteo es genuina. Entonces, predicar el Evangelio, hablarles a otros acerca de Jesucristo, significa que nosotros tenemos fe en el Señor. Porque nosotros creemos en Él, entonces nosotros podemos llevar adelante el mensaje. Pablo tiene confianza que esa fe está arraigada en Timoteo y que le va a ayudar a no flaquear en ningún momento. Esa fe que Pablo está seguro tiene Timoteo es la fe que nosotros también debemos tener, una fe genuina y no fingida. Le dice: aviva el don que está en ti. Puede significar esto dos cosas. Número uno, bueno, que Timoteo se va apagando. Porque la palabra avivar es que el fuego lo vuelva a poner. Se está apagando, pero tú haz lo necesario para que avives ese don que está en ti. Pero también puede ser que es que Timoteo no lo haya dejado, lo siga, pero Pablo lo anima a que siga activando ese don, que lo mantenga vivo, que lo mantenga ardiendo, que lo mantenga activo, porque si no, se va a apagar. Si no lo mantiene activo, se va a apagar. La pregunta que yo me hago es: ¿cuándo fue la última vez que nosotros le hablamos a otra persona de Cristo? ¿Hace una semana? ¿Hace 2 días? ¿Hace un mes?
hace 6 meses, hace un año, hace tiempo. Bueno, el Señor lo que nos está diciendo es que avivemos ese don que está en nosotros. La práctica ayuda mucho. Mientras más lo hagas, más seguro estarás de compartir del Señor. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros. Pero si no lo haces, se va apagando y va a llegar un momento que se te va a olvidar que lo tienes que hacer. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto, capítulo 9, verso 16. Búsquenlo conmigo. Primero los Corintios 9, 16, pero dejen marcadito acá porque vamos a volver a 2 Timoteo. Primero los Corintios 9, 16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí, dice Pablo, si no anunciare el evangelio. Entonces Pablo le dice a Timoteo que avives el don de Dios que está en ti. Y yo le dije que no se necesita ser un evangelista, que no se necesita ser un pastor, que no se necesita ir al seminario para compartir el testimonio a otra persona. Ese don. Y aquí me gusta que en esta versión de la Reina Valera del 2015 aparece la palabra don en mayúscula. Es el don del Espíritu Santo. Aviva el don que tienes, que es el don del Espíritu Santo, que todo cristiano, así como Pablo, recibe cuando acepta a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. No dejes apagar el Espíritu Santo que está en ti. Él es la fuerza para realizar la tarea. Ese Espíritu Santo es la fuerza que nosotros tenemos, el poder que nosotros tenemos para compartirles a otros acerca de Jesucristo. Y entonces en el verso 7 de esta carta a Timoteo, del capítulo 1, le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso entendemos que el espíritu, el don que está hablando Pablo a Timoteo que avive, es el Espíritu Santo que él posee, la tercera persona de la Trinidad. Pablo lo tenía, Timoteo lo tenía, nosotros lo tenemos. El mismo Espíritu Santo que tenía Pablo, el mismo Espíritu Santo que tenía Timoteo, es el Espíritu que tenemos nosotros cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pablo, ungido por ese Espíritu, llevó adelante el Evangelio. Pablo sufrió persecuciones. Pablo sufrió latigazos. Pablo sufrió cárcel. Esta carta es escrita desde la cárcel. Segunda a los Corintios 11, 25, 27. Segunda a los Corintios 11, 25 al 27. Porque él, a pesar de todo, jamás dejó de compartir al Señor. Segunda Corintios 11, 25 al 27. 3 veces he sido flagelado con varas. Una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viaje a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero nunca dejó de hablar del Señor. Aún en la cárcel le escribe a Timoteo y le dice: aviva el don que está en ti. Él nunca
ni por un momento, desde el momento que Pablo fue convertido al Señor en el camino a Damasco, nunca dejó de hablar el Evangelio. Hemos pasado nosotros por todas estas circunstancias que Pablo describe. A nosotros nos han golpeado con vara. A nosotros tenemos peligro de salir y compartir el Evangelio. Hay sitios, y lo hemos hablado en otras oportunidades, donde hay misioneros que exponen su vida por predicar el Evangelio, pero van y lo predican. Nosotros tenemos a Oscar Leonardo y a su esposa, familia, amigos nuestros, que están en España. No pueden decir la ciudad donde está, porque donde están predicando a los musulmanes. No tienen temor, porque el Espíritu Santo está en ellos. Fear not. No temas. Dios nos ha dado a nosotros también el poder, el amor y el dominio propio. El poder que nos da el Espíritu, con ese poder nosotros podemos compartir de Cristo. Por el amor que sentimos por los perdidos, nosotros tenemos que hablar de Cristo. La palabra dice que el que no tiene a Cristo no va al cielo. Hay dos lugares donde nosotros podemos ir: al infierno o al cielo. El que tiene a Cristo, porque Cristo murió en la cruz por nosotros, por eso nosotros, cuando lo recibimos, vamos a la presencia del Padre Celestial. Imagínate a tu hermano, imagínate a tu amigo, imagínate a tu familia que no ha recibido a Cristo. Y Pablo dice: ¿y cómo creerán si no hay quien le predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien le hable acerca del Señor? Bueno, tú y yo somos los llamados a hablar acerca de Jesucristo. Por el dominio propio podemos soportar rechazo, podemos soportar burlas, podemos soportar soledad. Y hay algo que quiero que tengas claro. Cuando tú y yo compartimos del Evangelio y la persona no quiere escuchar del Evangelio, no es a ti a quien están rechazando. Es al Señor Jesucristo a quien están rechazando, al que tú estás presentando. Hay una historia bien interesante en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, se lo voy a leer acá, 1 Samuel 8:7. Recuerdan que el pueblo de Israel tenía jueces, no tenía rey. El rey era Dios, era el Señor. Pero ellos quisieron ser como todos los demás pueblos y pidieron un rey. Nosotros queremos tener un rey. Entonces Samuel, que era el profeta, se sintió triste porque el pueblo quería un rey. Entonces el Señor le dice a Samuel, 1 Samuel 8:7, le dice: y el Señor le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien ha desechado, es a mí, dice Dios, a quien han desechado para que no reine sobre ellos. Ellos no habían desechado a Samuel, ellos habían desechado a Dios. Ya no queremos que Dios sea nuestro rey, nosotros queremos un rey como todas las personas. Cuando tú hablas de Cristo, tú estás presentando la salvación, tú estás presentando la vida eterna. La persona rechaza, no es a ti, están rechazando a Dios, están rechazando la posibilidad segura de ir a la presencia de Él el día que ya no estés acá. Nuestra responsabilidad es hacerlo, predicar la buena nueva. El Espíritu Santo es quien convence a la persona de pecado. Entonces, apoyado por ese Espíritu, pidiéndole a Timoteo y a nosotros que avivemos el don que está en nosotros, dice en el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien,
sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo que hay dos cosas por las cuales él no se debe avergonzar. Número uno, no avergonzarse de dar testimonio de Dios. No avergonzarse de dar testimonio de Dios. Pablo, recuerden ustedes, era una persona instruida, perseguidor de la iglesia. Y cuando iba a buscar en Damasco a los cristianos para pasarlo por las espadas, se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, que era su nombre anterior, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y de ese momento se convirtió Pablo en el apóstol de los gentiles. Aquí dice que él no se avergüenza del Evangelio. ¿A ti te da pena hablar del Señor? Somos nosotros, este título lo puse yo, cristianos de la policía secreta del Señor. Somos cristianos, pero que nadie sepa que yo soy cristiano. Eso es entre el Señor y yo. No, nosotros tenemos que hablar de Él. Tú tienes el Espíritu de Dios. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Pero ¿cuál testimonio, pastor? Pablo tenía un tremendo testimonio. Timoteo tenía un tremendo testimonio. Tú también tienes un tremendo testimonio. Porque tú tienes una vida pasada, tú tienes un momento cuando recibiste a Cristo y cómo Cristo ha cambiado tu vida. Cómo Él te ha transformado. Entonces tú puedes hablarles a otro acerca de lo que Él ha hecho por ti. No basta solamente porque dice, no, me ven y ellos ven que yo he cambiado. Sí, gloria a Dios. Pero ellos tienen que saber por qué tú cambiaste. Entonces tú tienes que hablar del Señor, no tener temor de hablar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Contemos lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos avergoncemos. Esto lo dice Jesucristo, palabra del Señor. Marcos 8:38, y ese sí quiero que lo busquen y lo subrayen. Marcos 8:38. Marcos 8:38. Pues el que se avergüence de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergüenza de mí, Dios, Jesús, se va a avergonzar de él. El que hable de Jesús, el que reconozca a Jesús, Jesús le va a reconocer en el día final. Esa es una buena razón para que nosotros hablemos del Señor. ¿Y de qué otra cosa le dice Pablo que no se avergüence? Bueno, no te avergüences de mí. ¿Sabe? En ese tiempo, Pablo estaba, vamos a decir que Pablo era un preso político. Porque Pablo estaba preso porque él hablaba y compartía del Señor. Estando en la cárcel, a los soldados, yo siempre digo, bueno, esos soldados ya están locos con Pablo. Porque cada vez que Pablo tenía, tú sabes que en ese entonces le ponían un soldado a la persona unido en una cadena. El preso andaba con un soldado. Y por eso es que Pablo en Efesios escribe la armadura del cristiano. Porque él veía toda la armadura que el soldado tenía. Pablo le hablaba de Jesucristo. Pero si una persona que no estaba en la cárcel se identificaba con el preso, bueno, esa persona corría peligro de estar preso también. Que lo llevaran a la cárcel porque él está de acuerdo con Pablo, que está hablando acerca de Jesucristo y está en contra de los romanos y de todas las cosas que se decían.
Entonces le dice, no te avergüences de mí, preso en el Señor. Pablo nos da el por qué no tenemos que avergonzarnos, se lo da a Timoteo y a nosotros, y en el verso 9 dice, fue Él quien nos salvó, Jesús, y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora, verso 10, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Nosotros debemos predicar de Cristo, porque Cristo nos salvó. Porque Cristo tomó la cruz, esa cruz, y la llevó en sus hombros, y la llevó hasta el Calvario, y fue crucificado, lo cual era la muerte peor que una persona podía sufrir. Una muerte que era exclusivamente para los delincuentes. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por el amor que Él tiene por nosotros. Y por eso es que Pablo le recuerda a Timoteo y nos recuerda a nosotros, Él murió por ti. Había un plan de salvación que Dios ya en su mente infinita había creado. Y ese plan de salvación era la crucifixión y el envío a la tierra y crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y entonces le dice, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Nosotros somos parte de ese plan. Tú y yo somos parte del plan de salvación de Dios. Plan que se ofrece a la humanidad. Ya de eso compartimos. Romanos 5:8, eso no lo busque porque ustedes se lo saben de memoria. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se demuestra el amor de Dios. Porque dice, alguien puede morir por una persona buena. Sí lo voy a decir. Yo le dije al Señor, si se me aguan los ojos me perdona. Le dije, mire Señor, llévame a mí, pero deja que Eliana viva. Ella es una niñita. Yo ya tengo casi 80 años. O sea, yo viví. Mi esposa dice, no lo digas, y yo lo digo. Porque así lo siento. Pero lo de Jesús no es nada tremendo lo que estoy haciendo, porque es mi nieta, es la hija de mi hija. Bueno, yo la amo y me gustaría que ella creciera. Pero que me digan a mí que voy a morir por un enemigo mío, por alguien que me ha hecho daño, que me ha perjudicado, yo voy a morir. No, Señor, que se muera Él. Pero ahí es donde está el amor de Jesús, que nosotros, Él que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿No es esa una razón más que suficiente para que nosotros hablemos del Señor? Ahora que somos salvos, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo mismo que Pablo le pide a Timoteo. Habla de Cristo al que no lo conoce. Muestra lo que Él ha hecho por tu vida. Habla de sus milagros, de sus sacrificios. Predica el Evangelio, evangeliza. Nosotros tenemos que evangelizar. Verso 11. Ya estamos terminando. Dice, del cual el Evangelio he sido puesto como predicador, apóstol y maestro. Pablo cumplió a cabalidad la tarea que le fue encomendada.
Él fue predicador, él fue apóstol y maestro. Usted dirá, bueno, pastor, yo ni soy predicador, ni soy maestro, ni soy apóstol. Pero eres cristiano. Dios nos ha llamado a cumplir nuestra parte. No necesariamente tiene que ser un predicador. No necesariamente tiene que ser un apóstol. Bueno, ya no hay apóstoles. Hay algunos por ahí que se dicen apóstoles, pero ya no hay apóstol. Maestro sí. A mí me gusta ser maestro. Aquí, 2 Timoteo 4, verso 2. Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Predica la palabra del Señor. Y termino. Versículo 12. Por esta razón, por predicar el Evangelio, padezco estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Preso por predicar el Evangelio. Y no eran unas cárceles, lo he dicho en otras oportunidades, como las que hay ahora, aunque estar en la cárcel no es bueno. Yo le digo que yo tengo recuerdan, dos pesadillas. Una, estoy en un sitio y tengo que saltar para otro sitio y es profundo. Y tengo que saltar de un lado al otro. Nunca he llegado al otro lado, pero me despierto. Tampoco he llegado al piso. Y la otra es que estoy encerrado en una cárcel. Que no sé por qué razón a veces vienen esos sueños a mi vida. Preso por predicar el Evangelio, no siente vergüenza, no siente temor. Aún en la cárcel, Pablo está predicando. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Pablo aún en la cárcel predica? Porque él no tiene temor. Porque él tiene al Espíritu Santo. Porque él tiene el poder para hacerlo. Y tú y yo tenemos ese mismo Espíritu Santo. Y la pregunta que yo te hago y termino, ¿tú sabes en quién has creído? ¿Tú sabes quién realmente has creído? ¿Quién es Jesús? Bueno, ese Jesús es el único que nos puede dar la vida eterna. En ese es que nosotros hemos creído. Y que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para el día de su regreso. Así que hemos comenzado la serie Fear Not. No temas. No temas evangelizar. No temas hablar del Señor Jesucristo, porque tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y no debemos avergonzarnos, porque nosotros estamos presentando una verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por darme la oportunidad de ser el predicador de tu palabra. Hemos comenzado esta serie, no tengas temor. No tengas temor de hablar de Jesús ahora. Está presentando la vida eterna. Está presentando la posibilidad o la seguridad de que cuando dejes este mundo vas a estar en la presencia del Padre celestial.
Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra que hemos recibido en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Dios, a serte fieles, a honrar tu nombre con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes hacia las demás personas. Y ayúdanos, Señor, a ser valientes para transmitir el mensaje de salvación a los que no te han conocido. Padre, bendice nuestras vidas hoy. Bendice tu pueblo en esta mañana reunido, Señor. Y los que ahora se reunirán también en este lugar. Despídenos, Señor, llévanos a nuestros hogares y que podamos estar felices hoy, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.